Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal. Eh, Hoy quiero hacer un comentario sobre la hispanidad, un comentario sobre mm, varias frases, noticias, que todas dan vueltas alrededor del mismo tema, que es la forma de ver el poder, el imperio, el gobierno de los hombres, de la diferente forma de ver, de la enorme diferencia que hay entre la monarquía hispánica y el resto de los gobiernos de la historia, incluso los actuales. Pero antes de empezar, necesito hacer dos anuncios breves porque es que se me acumulan los eventos. Es una cosa, es fascinante. Vamos, fascinante, es estupendo, es maravilloso, pero se acumulan. Entonces, los protagonistas de los dos anuncios de hoy, los dos anuncios breves de hoy, son en ambos casos la Asociación Cultural Héroes de Cavite, que en primer lugar mañana celebrarán, mañana viernes 19 a las 10:15, celebrarán por Zoom la videoconferencia Los Vascos y su legado en la hispanidad, de Carlos Rilova Jericó. Creo que es Rilova. Carlos Rilova Jericó. Como es por Zoom, hay que inscribirse. Os pongo el correo en la caja de la descripción del vídeo. Hay que inscribirse en asociacionhéroesdecavite1898@gmail.com. Esta es mañana por la noche. Pero el sábado, también la Asociación Cultural Héroes de Cavite, en su sección de León, ha organizado para el sábado a las 9:30, bueno, de 9:30 a 2 me imagino que será, a las 9:30 la primera jornada conmemorativa del Día Internacional del Idioma Español, bajo el título La riqueza del idioma español. Tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de León y consistirá en varias conferencias, dos conferencias y una presentación de libro. Empezará el acto a las 9:30 porque participarán las autoridades del ayuntamiento. Y luego a las 10 será la conferencia Fortalezas y debilidades del idioma español, de Rogelio Blanco Martínez. A las 11:30, bueno, creo que hay un receso para tomarse un café, para descansar unos minutos a las 11 o 11 y pico. Y luego a las 11:30, 500 millones de hispanohablantes, una potencia mundial en ciernes, por Carlos Leáñez Aristimuño. Luego a las 12:30 será la presentación del libro La Nodicia de Quesos, un testimonio leonés de la época de los orígenes de las lenguas románicas. Nombre muy corto. Por don José Ramón Morala, que me imagino que será el autor del libro. No lo especifican, pero yo me imagino que sí. Y luego a la 1:30, pues tanto este autor como otros, como me imagino los conferenciantes tendrán sus propios libros, habrá una firma de libros a la 1:30, ¿vale? Y me imagino que lo clausurarán sobre las 2 de la tarde o algo así. Vale, pues estos son los dos anuncios que tenía pendientes. Y ahora os quería comentar, llevo varias semanas dándole muchas vueltas al tema de cómo se diferenciaba, cuál era la gran diferencia entre la monarquía hispánica y los demás gobiernos de la historia de la humanidad. Todos los demás gobiernos de la historia de la humanidad, incluyendo los actuales. Y la diferencia fundamental, dándole muchas vueltas, pero vamos, la diferencia fundamental, la real, la principal, fue que en la monarquía hispánica tenía entre sus objetivos prioritarios la promoción, la extensión, la proclamación del Evangelio. O sea, esa es la gran diferencia. Que el imperio estaba, no totalmente, pero en gran medida supeditado a la promoción de la fe, a la extensión de la fe, a llevarle la buena nueva del mensaje salvador de Cristo al resto de los hombres. O sea que para los españoles de la época, comunicar el Evangelio, hacer apostolado, comunicar el Evangelio a los demás, era igual de importante o más importante que todas las demás acciones, o sea que todos los temas legales de conquista, de control del territorio, extracción de recursos, las leyes con los nativos, con los no nativos, todos los demás aspectos materiales, intelectuales, prácticos y demás,
estaban en alguna medida supeditados o tenían que tener en contexto el apostolado. O sea, cuando se entraba en un territorio, se enviaba por delante a los monjes. Había exploradores y más, pero por delante se enviaba a los monjes, que iban allí a jugarse la vida con los indígenas, porque el principal objetivo era la transmisión de la fe cristiana, de la fe católica. Prácticamente de lo primero que se hizo una vez que se empezaron a establecer en América fue enviar frailes. Como decía el otro día un conferenciante, no recuerdo su nombre, perdonad, cuando se quería controlar un nuevo territorio inhabitado, lo que se hacía era mandar 6 jesuitas y un año después tenías una ciudad allí. Y es lo que se hizo en California, por ejemplo, donde habían 140 o 150.000 indígenas en asentamientos gestionados en gran medida por los frailes españoles, pues San Francisco, Los Ángeles, San Diego, etcétera, etcétera, etcétera. Indígenas que, por cierto, cuando los Estados Unidos de América arrebataron California a México, fueron exterminados, aniquilados. O sea, fueron 140.000 muertos o más exterminados por los estadounidenses en una nueva extensión de su genocidio indígena. Los súbditos de la corona española pasaron a ser carne de cañón para los genocidas anglosajones, como pasó en todo el resto del territorio estadounidense. Os quería leer una frase que leí el otro día, que no conocía, y que viene directamente a señalar esta misma cuestión. Es una frase de Diego de Covarrubias y Leiva, que fue un famoso jurista y hombre de Estado que nació en 1512, y es decir, durante la regencia de Cisneros y el gobierno de Fernando de Aragón, hasta 1577. O sea, falleció durante el gobierno de Felipe II, durante el reinado de Felipe II. Vale. Decía Diego de Covarrubias y Leiva: no son las armas las que forjan los imperios, sino más bien la sabiduría y las letras son las que crean y defienden la grandeza de los pueblos. Diego de Covarrubias, que era un legislador, abogado, legislador, hombre de leyes, creía en la sabiduría y las letras como forja de la grandeza de los pueblos, no en las armas, no en la violencia, sino en la sabiduría y la justicia de las leyes. Esta es una forma muy diferente de ver el poder, o de ver o de valorar lo importante o lo grande que es un pueblo, que es un país, muy diferente al que solemos ver en la historia. Quizá a los más frikis os recuerde aquella frase que dice el maestro Yoda a Luke Skywalker cuando se acaban de conocer. Luke ha ido al planeta Dagobah en busca de Yoda, del maestro guerrero Yoda. Lo encuentra, pero no sabe que es él, y le dice a Yoda: voy buscando un gran guerrero. Y Yoda se ríe y le dice: la guerra no le hace grandioso, no hace grandioso a nadie. La guerra no hace grandioso a nadie. Y Diego de Covarrubias viene a decir esto: no son las armas las que forjan los imperios, sino la sabiduría y las letras. La grandeza de los pueblos reside en la sabiduría y las letras. Todo esto contrasta con lo que han creído nuestros antiguos cuando éramos bárbaros. Bárbaros en el sentido, o sea, cuando éramos incivilizados. Los indígenas norteamericanos, que también tenían lo suyo, los indígenas norteamericanos creían, como he comentado alguna vez, que un pueblo es tan grande como poderosos son sus enemigos. Es decir, se distingue a los pueblos más grandes por lo poderosos que son sus enemigos. Es una identificación totalmente nacionalista. Si os fijáis, el rechazo a los extranjeros, rechazo a los extraños, xenofobia.
es una identificación negativa. Es la identificación que tiene un niño cuando lo único que sabe de sí mismo, la única forma que tiene de verse de sí mismo es que no es los demás. Yo soy los que no son, yo soy que no soy los demás. ¿Quién eres tú? No soy los demás. No sé lo que soy, pero sé lo que no soy. No soy los demás. Es una identificación negativa. Cuando se desarrolla la civilización, se empiezan a generar identificaciones positivas del pueblo. Nosotros somos las personas que, los humanos que, hacemos esto, hacemos lo otro, hemos desarrollado esto, hemos creado esto. La grandeza de nuestros antepasados se basa en que pues, han edificado esta ciudad, han construido han prosperado en esta región, han traído estos dioses, han traído estas leyes, han traído este conocimiento, somos grandes por este conocimiento, por esta riqueza, por esta historia, por esto tal. Son identificaciones positivas, pero requiere que se desarrolle la civilización para que sean positivas, porque las más primitivas son negativas. Y el otro día leí, me lo tenía que haber apuntado, es una auténtica pena, pero el otro día leí un comentario en X, en Twitter, de un hispanista, no sé si de Perú o de Ecuador o de dónde, que no, ya digo, no me lo apunté, pero lo recuerdo bastante bien lo que dijo porque me llamó muchísimo la atención. Dijo algo así como, los que creen la mayor parte de la gente o la gente cree que el imperio español se forjó mediante la espada y la conquista y el poder y tal, cuando en realidad se forjó mediante la cruz y la guitarra. O él creo que dijo mediante la guitarra y la cruz. En la foto que puso al hacer este comentario puso una guitarra. Y yo también lo creo. Yo también lo creo. El imperio español... A ver, en la conquista de América tuvo un lugar... O sea, un lugar trascendental el poder militar y la conquista militar. Pero todavía más importante que el poder militar fue el poder diplomático. Nunca habríamos conquistado los reinos españoles, nunca habrían conquistado América, nunca habrían logrado construir la monarquía hispánica sin convencer a la mayor parte de los habitantes de América, a la mayor parte de los reinos y gobiernos indígenas, que lo que tenían que ofrecerles era mejor que lo que venían a ofrecerles, era mejor que lo que tenían hasta entonces. Y ese mejor no es el mejor de los socialistas, de los materialistas. Los socialistas, los materialistas solo ven, pues eso, la materia. Solo ven el poder, solo ven el dinero, solo ven la riqueza, solo ven el control, solo ven el dominio porque es lo que les obsesiona. Pero los indígenas lo que vieron fue que los españoles vivíamos mejor. Que la forma de vida de los españoles era mejor, muchísimo mejor. Que era muchísimo mejor vivir adorando a un Dios que te ama, que se preocupa por ti y que sacrifica a su propio hijo por ti, por el perdón de los pecados de todos los hombres, y que absuelve, que recoge el pecado de los hombres y lo perdona con su amor infinito, eso es inmensamente superior a unos dioses que mejoran las cosechas o te bendicen en la guerra a cambio de que sacrifiques niños pequeños, o que masacres prisioneros de guerra, o que acuchilles esclavos entregados en tributo. O sea, un Dios que te ama tanto como para sacrificar a su propio hijo, y que te dice que el principal mandamiento suyo es amaos los unos a vosotros como yo os he amado, es infinitamente superior a vete a la guerra con tus vecinos, captura a todos los que puedas y luego sácale las tripas y cómetelos. Inmensamente superior. O sea, ellos vieron la superioridad militar, pero no era tan apabullante, vieron la superioridad técnica, pero o sea, realmente en muchos aspectos o sea, indudablemente la superioridad técnica y científica, o sea, era apabullante, pero en muchos aspectos no era tan determinante.
la calidad de la vida, la calidad de vida, la cualidad de vida, de vivir de una manera digna. Es que, no, es que esa fue la gran diferencia. La fe católica, el cristianismo. Esa fue la gran diferencia. Lo que ellos vieron y dijeron, los indígenas vieron aquello y dijeron, bueno, yo quiero vivir como estos tarados de los cánticos, los bailes y la guitarra. ¿Que hay que luchar? Luchan. ¿Que hay que hacer diplomacia? Como los mejores. ¿Que hay que construir? ¿Que hay que edificar? Que todo eso está muy bien. Pero viven una vida, viven vidas dignas. Es más, no solamente viven vidas dignas, todas las vidas son dignas para ellos. Y eso en el siglo XVI, los españoles del siglo XVI no son los del siglo XXI. Pero vieron que las vidas eran dignas. Todas las vidas eran dignas. Que había dignidad en todas las vidas humanas. La dignidad que los dioses y las creencias nativas despreciaban por completo. O sea, vamos, o sea, cuando los hombres de Cortés fueron obsequiados con niños, con bebés asesinados y parcialmente tostados como alimento. O sea, qué cosa más repugnante. Cuando vieron el odio feroz, la rabia feroz que provocaba en los españoles el hecho de los sacrificios humanos, que expresaban, o sea, los españoles obviamente no se lo podían callar. O sea, cuando los nativos sacrificaban, los españoles expresaban el rechazo más absoluto, la más profunda repugnancia, y señalaban esos sacrificios humanos como obra de Satán. Eran lo peor y había que destruirlos a cualquier precio. Imaginaos la reacción de los indígenas aliados de los españoles cuando veían cómo reaccionaban los españoles a los sacrificios humanos rápidamente. O sea, no pudieron tardar nada de tiempo en decir, bueno, no les digáis que nosotros también hacemos sacrificios humanos y los dejamos de hacer inmediatamente, porque con esta gente lo tiene clarísimo. Y uno de los puntos que negoció Cortés con totonacas, tlaxcaltecas y el resto de pueblos aliados fue: no se va a volver a hacer sacrificios humanos por parte de ningún bando, nadie, ninguna tribu, nadie que sirva a la corona española va a volver a sacrificar a ningún ser humano. Punto pelota, se acabaron los sacrificios para todo el mundo. No vais a volver a pagar en vidas humanas, en esclavos para el sacrificio a los aztecas, y vosotros tampoco vais a volver a sacrificar a nadie. Esto se acabó. Todas las vidas, todos los habitantes de América son a partir de ahora súbditos de la corona española y todas sus vidas se respetarán. Esa fue la gran diferencia. Esa fue la inmensa diferencia. La inmensa diferencia que los materialistas, los imperialistas, los socialistas, los anglosajones en gran medida fueron incapaces y siguen siendo incapaces de valorar. La gran diferencia de la monarquía hispánica frente a todos los demás gobiernos de la historia, incluyendo el Imperio Romano, o sea, la monarquía hispánica fue superior a todos los gobiernos de la historia, incluyendo el Imperio Romano, en este aspecto, en el aspecto moral, en el aspecto de la dignidad humana. Algo que los materialistas son completamente incapaces de entender, porque para ellos lo único que cuenta es el poder. Los materialistas, los socialistas, son personas que no pueden controlar su ansia no pueden dominar, no pueden reprimir su ansia de controlar su entorno, empezando por las personas que les rodean, por todos los demás. O sea, el socialismo es la expresión de la necesidad del impulso de controlar a los demás. La expresión ideológica, el conjunto ideológico de justificaciones del deseo de controlar a los demás. No pueden controlar ese impulso. Solo ven, por eso los socialistas echan pestes y reniegan y vomitan del imperio español, de la monarquía hispánica, porque solo ven el dominio. Y cualquier dominio que no sea el suyo es malo. No ven la cualidad, no la ven, son completamente incapaces de verlo, solo ven el poder. Y los anglosajones, la forma de ver de los anglosajones
del mundo también se basa en el poder, y la de los germanos se basa en el poder, el nacionalismo, el poder, el control de unos sobre otros, el imperio. Por eso prefiero mil veces, y esto es algo sobre lo que quiero hablar mucho, prefiero mil veces hablar de monarquía hispánica que de imperio español. No me gusta la expresión imperio español. Prefiero monarquía hispánica. Creo que las palabras forjan la realidad. Creo que utilizar unos términos u otros definen y determinan la realidad. Creo que la expresión adecuada es monarquía hispánica. Y creo que debemos dejar de utilizar la expresión imperio español, que es una expresión, esto lo tengo que investigar, pero estoy bastante seguro, me puedo equivocar, pero estoy bastante seguro de que no es una expresión originaria de España, de los hispanos. Creo que es una expresión, es la típica expresión que utilizarían los anglosajones, que solo ven las cosas en términos de poder, el imperio, el dominio de los españoles sobre el mundo. No ven la fe, no ven la cruz, no ven el apostolado. No lo ven. Y si alguna vez, como ya he dicho antes, si alguna vez hay una nueva monarquía hispánica, nueva, no la antigua, una nueva, estará basada en la fe y no en el dominio. Estará basada en una asunción voluntaria de la fe por parte de los pueblos que quieran ser parte de esa monarquía hispánica, y no en la imposición, la espada, la conquista o el dominio, porque no tiene ningún sentido. Tiene que ser la fe lo que una a los pueblos, si queremos que perdure y que sea auténtica. En fin, bueno, muchas gracias por atenderme y hasta otro día.